Hola hermanos preciosos, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hoy quiero compartir con ustedes una maravillosa palabra que el Señor nos quiere, con la que el Señor nos quiere edificar. No sin antes darle gracias al Padre por este maravilloso día en que nos permite ser alimentados con su palabra. Padre eterno, gracias Señor. Gracias por este día maravilloso. Gracias, papito. Lo presentamos delante de ti. Nos presentamos con nuestras familias, nos presentamos tu pueblo, tu iglesia, tu remanente, Señor. Y te pedimos que menguemos nosotros para que Cristo sea exaltado y que el Espíritu Santo dé luz a nuestro entendimiento para que lo que escuchemos y las palabras, Señor, que tú nos has enseñado, sean palabras reveladas a nuestro espíritu y que caminemos conforme, Señor, a lo que tú nos has dicho, que sea tu espíritu el que hable, Señor, que toda carne mengue, Señor, y que el Espíritu, Señor, haga manifiesto esa compasión, ese amor que tú tienes para nosotros, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, cuando hablamos de la palabra compasión o el término compasión, es un valor que busca que todas las personas sean tratadas de una manera igual, con los mismos derechos, con amor. Una persona que necesita ser ayudada en un sufrimiento o en una situación a través de la piedad, a través de la compasión por lo que esa persona está sufriendo. Si nos vamos al hebreo, el hebreo habla de rahán, que significa mostrar misericordia y piedad por el que sufre. Cuando lo vemos desde el punto de vista del griego, que es simpatia, que es sentimiento de simpatía o empatía por las personas y las situaciones que están pasando dificultad, que nosotros podemos acompañarlos. Y en el latín, que es compasión, que hace énfasis en la sensación de la tristeza que genera una persona que está pasando una situación difícil. Entonces, el sufrir juntos, el, el, el sentirme yo en empatía con la otra persona, es comprender el sufrimiento que él está pasando, es comprenderlo en la situación que él está viviendo, que es una situación de crisis, es una situación que le está provocando a él algún sufrimiento, ¿verdad? Ahora, en la palabra, el Señor Dios Padre muestra su compasión para con nosotros. Y lo vemos constante, es una constancia en la escritura. Él es constante. Y con Jesús vemos aplicado el principio en su vida acá, cuando Él está encarnado, cuando camina, cuando va con sus discípulos, cuando Él se manifiesta en todos los lugares en que Él estuvo. Fue movido siempre a misericordia para todos. Cuando hablamos de la compasión del Padre, la compasión tiene origen justamente en el corazón del Padre, porque el Señor más de una vez, el pueblo estuvo en desobediencia, en rebelión, y el Padre siempre fue movido a compasión. Si el Señor Jesús vino, fue movido a compasión el Padre para que Él viniera y estuviera en medio de nosotros y también mostrara compasión al pueblo de Dios y a cada uno de nosotros. Hermanos, vámonos a Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice así la escritura. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma y oponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Qué belleza, ¿verdad? Esta palabra que habla del el profeta Oseas. Es donde vemos el amor que el Señor siempre ha tenido, la compasión y la misericordia, a pesar de que el pueblo se movió en una rebelión por idolatría a los Baales. Y vemos cómo el pueblo ha sido obstinado y terco, mas sin embargo el Señor dice, ¿podré olvidarme de ti, oh Efraín? Haciendo referencia a su pueblo, ¿verdad? Y el Señor dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Cuando nosotros decimos algo se inflama es porque algo se ha vuelto más grande, ¿verdad? Su tamaño es más extenso. Y aquí dice que el corazón del Señor se inflama, que se inflama toda su pasión. Imagínense ustedes, hermanos, qué pasión tiene el Señor por su pueblo, aún siendo infiel.
En Joel capítulo 2, versículo de 12 a 13, dice la palabra: misericordia de Jehová. Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Él, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele en el castigo. Acá la palabra nos está diciendo que al Señor no le interesa que nosotros pongamos esos caparazones, esas máscaras, la hipocresía que muchas veces nos ha caracterizado por mucho tiempo, aunque nos duela, ha sido una realidad. Y las máscaras y los caparazones, porque por todo el sufrimiento que hemos pasado, por poner un mecanismo de defensa, pero el Señor está diciendo: vengan, conviértanse de todo corazón. No me interesa que rasguen las vestiduras, eso es una apariencia, me interesa que sea rasgado el corazón, con lamento, con lloro, con ayuno. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos de todo corazón, el Señor dice que Él es clemente y que es misericordioso y que se duele el castigo que muchas veces nosotros sufrimos por nuestros propios actos. Vean, hermanos, cómo el Señor muestra su compasión a través de la palabra y nos la hace saber que Él siempre en su corazón ha estado la compasión para ti y para mí. En hebreo, la compasión, ser compasivo, la palabra compasivo es rahum, que también como sustantivo se puede dar, y la palabra compasión es rahamim. Es muy interesante porque estos dos términos están relacionados con la palabra rehem, que significa matriz. Vean qué interesante que lo compasivo, que es rahum, y la compasión, que es rahamim, estén relacionados con rehem, que es la matriz. De esto nos habla de cómo dentro de la matriz que el Señor nos formó, que nuestro embrión, vieron sus ojos, estaba ya esa compasión del Padre. Estaba en esa compasión, ese rahim, como una de las características maternales también que Dios tiene para su pueblo y para cada uno de nosotros. También Rahum, que viene siendo compasivo, ¿verdad? Involucra acción. La compasión involucra acción. No es solo que soy compasivo o siento lástima, que no debería ser lástima, sino misericordia por las otras personas, sino que más bien el Padre nos enseña a que nosotros debemos de a ser compasivos, a involucrarnos, a tener una acción para cuando alguien tiene una necesidad conforme a la crisis que está pasando esa persona. El Señor nos enseñó muchas veces que Él escuchó a su pueblo. Y el hecho de que el pueblo clamara por ayuda del Padre, lo hacía moverse a Rahamín, que es la compasión. Y el Señor provee alimento, y el Señor provee agua, y el Señor provee vestido, y el Señor guía al pueblo, a pesar de que el pueblo no recibió la compasión del Padre. ¿Por qué? Por la rebelión. Y por esa misma rebelión, el pueblo fue esparcido. Imagínense ustedes qué importante, ¿verdad? En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo del 15 al 16, vemos ese rahamín de Dios como esa figura maternal, ¿verdad? Porque dice la escritura: ¿puede una mujer olvidar el hijo, ¿verdad? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidare, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado, y tus muros están constantemente delante de mí. Aquí se ve ese rasgo maternal, esa matriz de la que habla la palabra en hebreo, ese regen del Padre, ese amor, esa compasión. Porque Él dice que primero cuestiona que si es posible que una mujer puede olvidarse del niño, de su hijo,
que estaba en su vientre. ¿Cómo es posible que aunque ella lo hiciera, él no lo va a hacer? Porque también hay casos, ¿verdad?, en que muchas personas han sido abandonadas o se han sentido despreciadas por sus padres, pero el Señor te está diciendo hoy que aunque hubiera sido así, Él no se olvida de ti, porque Él te ama con amor eterno. Ahí vemos la compasión del Padre, del Padre. Luego vemos en las profecías que el Padre sigue mostrando su compasión en medio de los hombres. Una compasión encarnada, personalizada en Jesús. Y Jesús se introduce en medio de nosotros, en medio de los hombres, por el sufrimiento humano, para la necesidad que tiene el hombre de buscar de Dios, de esa misericordia, esa compasión, para sentirse amado, para sentirse protegido. Jesús lo mueve el sufrimiento del ser humano. Su muerte misma en la cruz del Calvario, el pagar un alto precio, fue movido por la compasión. Por eso es importante imitar al Maestro, por el dolor que tienen los demás, porque fue movido Jesús por el pobre, por el enfermo, por el afligido, por el cautivo, por el hambriento, por el perdido, por el ciego, por el cojo, por el muerto en delitos y pecados, por el menospreciado. Ahí se ve cómo nuestro Señor fue movido por todas esas personas. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. Y hasta el día de hoy tenemos todavía esas personas con esas necesidades. La compasión del Padre la vamos a ver en varias citas bíblicas y quiero presentárselas hoy para que ustedes escuchen cómo el Padre demuestra su compasión al pueblo. Hermanos, vámonos a Éxodo capítulo 3, versículo 19. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Acá el Señor está diciendo que Él expone, pasa su bondad delante de nosotros, ¿verdad? Y dice, y Él va a tener misericordia de quien Él quiera tenerla. Él es el juez justo, porque nosotros muchas veces hemos querido emitir juicios y, como decía David, que me juzgue Dios y no el hombre, ¿verdad? Porque el hombre no tiene misericordia, pero el Padre sí la tiene. En el Salmo 103:8 dice la palabra: compasivo y clemente es el Señor, el lento para la ira y tardo y grande en misericordia. Salmo 116:5, clemente y justo es el Señor. Sí, afirma otra vez, sí, compasivo es nuestro Dios. En Oseas capítulo 1, versículo 7, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvará ni el arco, ni la espada, ni la batalla, ni los caballos, ni los jinetes. Es que no es lo que tenemos, no es la apariencia, no es con nuestras propias fuerzas. No, no es así. Es porque el Señor se compadece de nosotros y Él nos salva, y a Él le ha placido, hermanos. Entonces no necesitamos aparentar, no es por lo que tenemos materialmente, es por a quien tenemos como Padre, que es a nuestro Señor compasivo y amoroso. En el Salmo 103, 13, 14 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe que estamos hechos de qué estamos hechos, y se acuerda que somos solo polvo. Si nosotros muchas veces, siendo malos, como dice la Escritura, le damos lo mejor que tenemos a nuestros hijos y buenas dádivas, ¿verdad? Cuanto más nuestro Padre Celestial no se va a compadecer de cada uno de nosotros y de aquellos que le tememos, que lo respetamos. Porque Él sabe que nuestro tiempo es corto, Él sabe que tenemos necesidad de su presencia, de su amor, de su misericordia. El Salmo 69, capítulo 69, versículos 16 y 17 dice la palabra: respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí, conforme a tu inmensa compasión, y no escondas tu rostro de tu siervo,
porque estoy angustiado. Respóndeme pronto. Aleluya, gloria a Dios con esta palabra tan maravillosa. Respóndeme, oh Señor, está clamando el salmista, porque sabe que si él viene y clama al Señor y apela a la misericordia de un pecador que se arrepiente, dice la palabra que su compasión es inmensa. Aquí dice, vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión y no escondas tu rostro de tu siervo. ¿Por qué? Porque estoy en angustia, porque estoy en oprobio y sé que tú sí eres compasivo, Señor. Y a través de tu compasión vas a traer paz a mi vida. La palabra nos confronta constantemente y es maravillosa. Ahora, el Señor nos da toda esa palabra, el Padre, pero también el Padre nos sorprende. Nos sorprende con su compasión, con su amor. Y sabe que es necesario que Jesús venga y se encarne y camine y esté entre nosotros para enseñarnos realmente en medio de nosotros, hecho carne, la compasión del Padre. La base del caminar de Jesús fue movida por compasión. Hermanos, vámonos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 y 36. Dice la escritura, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primero aquí vemos cómo el Señor, movido siempre, que es nuestro tema, a la compasión, Él no estaba estancado, Él no se quedaba entre cuatro paredes, a donde Él fuera, caminaba, recorría, era esa misericordia, esa compasión en acción, la que el Señor tenía, porque iba enseñando, dice que iba enseñando esta aldea, iba enseñando en esta otra aldea, en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando a los enfermos de toda dolencia en el pueblo. Ahí se ve cómo Jesús siempre era activo nuestro Señor. Y dice en el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, así como estuvieron muchos en aquel tiempo, que era necesario que el Señor les mostrara ese amor y esa compasión. Hoy también hay muchas personas que necesitan de la compasión y del amor de Jesús que nosotros le podemos dar a esos hermanos. Y vean qué interesante, en el versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, cuando él vio, ¿verdad?, que todas estas personas y estas multitudes estaban necesitadas, se sentían desamparadas, esa compasión que él tenía les hizo analizar y hablarle a sus discípulos y hacerles ver. Y les dijo, a la verdad, es como si nosotros dijéramos, en serio, ciertamente, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y hoy es igual, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué dice el Señor siguiendo la conversación con sus discípulos? Que rueguen. ¿Y qué van a rogar los discípulos? ¿Qué es lo que le van a pedir al Padre? Y Él dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy el Señor, y hoy le rogamos al Señor que envíe y nos envíe a nosotros también como obreros a la mies. Porque hermanos, muchos se están perdiendo. Muchos se están perdiendo y la iglesia está muy dormida, muy adormecida. No estamos dando, no estamos caminando, no estamos ejecutando esa compasión y esa misericordia que el Señor quiere que nosotros tengamos para las personas. La preocupación real del Señor son los pocos obreros para tanta mies, hermanos. Y hoy tenemos esa situación. Y lo peor de todo es que nos hemos vuelto tan egoístas, tan automatizados, tan metidos en un lenguaje práctico, religioso, rápido, inmediato, automático. Y las redes nos han involucrado y nos han envuelto y nos han atrapado
por algo se llaman redes, ¿verdad? Redes sociales, nos han atrapado en ese acelere, en esa manera de vivir, de que todo tiene que ser rápido, de que contésteme con emoticones es suficiente. No, hermanos, la compasión que nosotros necesitamos tener por las personas se ha enfriado, no nos estamos moviendo y nosotros mismos hemos aprendido a clasificar por estereotipos y por apariencias quiénes podrían ser los candidatos para aplicarle mi compasión. Estamos mal, estamos mal. El Señor quiere que seamos compasivos y misericordiosos. Tenemos un maravilloso ejemplo en las Escrituras con el buen samaritano, que fue el único movido a compasión. Cuando aquel hombre vino y lo asaltaron y quedó medio muerto y malherido y tirado en el camino y despojado de sus bienes. Algunos pasaron y aquellos que eran sacerdotes y pero tenían que ir al templo y tengo otras obligaciones y tengo una apariencia y tengo un nombre que cuidar, un nombre, un título, cuando lo que tenemos que cuidar es a los hermanos que están necesitando que nosotros seamos empáticos, que seamos compasivos con su necesidad. El único que fue movido a compasión fue el samaritano. Él llegó y le ayudó a aquel hombre y lo llevó a aquel lugar donde fue atendido, donde él pagó y dijo que todo lo que él necesitara después también venía y pagaba toda la cuenta y que le dieran de comer y que lo curaran. Él fue movido a misericordia, no hubo miseria, ¿verdad? En él. Hoy nosotros también tenemos que ser movidos a misericordia. Pero muchos dijeron, y hemos dicho, y dijeron algunos en aquel momento, los que no eran el samaritano, mira, la verdad es que no te voy a aplicar compasión. No tengo tiempo hoy para aplicarte la compasión. No tengo plata, no tengo dinero para aplicar compasión. O lo peor de todo, no tengo ganas. Es que no es porque no tenga tiempo, es porque no tenga dinero o porque no tenga plata. Es que la compasión nace de un corazón lleno de amor. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor que avive la llama que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos preguntamos, yo me preguntaba, ¿por qué es que nosotros no aplicamos la compasión? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros? En el internet se ven personas haciendo experimentos sociales que me llamó mucho la atención de una niña que ella estaba vestida con harapos y con una ropa de mendiga, ¿verdad? Y con otra, la misma niña la vistieron luego bien. Entonces el asunto era que esta chiquita venía y buscaba que la ayudaran, primero porque tenía hambre y porque estaban buscando a sus papás, pero la ignoraban, es impresionante, la ignoraban totalmente. De 10 personas, si acaso 2 en el experimento social le dijeron, ¿qué pasó? Sí, o fueron compasivos, le pusieron atención a la niña, pero esa misma niña, ya con otra vestimenta, vinieron y le ayudaron, todos le ayudaron. En el ejercicio ese social, todos le ayudaron a la niña. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos por apariencias. Porque nosotros nos vamos por lo que nos dice la vista y no por lo que está en el corazón, en la misericordia, en la compasión, en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, analicemos todas estas situaciones y veamos que muchas veces nosotros mismos definimos con quién soy compasivo y con quién no soy compasivo. El Señor fue compasivo con todas las multitudes que lo movieron a esa compasión, hermanos. Tenemos que pedirle a Él que quite todo lo que hay de nosotros y nos dé más de Él. De esas maravillosas y preciosas maneras de venir el Señor a amar a su pueblo. De eso necesitamos nosotros. Está en nosotros, es parte de nuestro diseño. Esa es la imagen y semejanza a la que Dios nos llama, a la que Dios nos ha formado. Pero el enemigo ha venido
con elementos, con situaciones, con circunstancias en la que ha puesto en nosotros caparazones que nos ha permitido ir y ser compasivos con otras personas. Otro elemento es porque estamos heridos. Heridos porque se endureció nuestro corazón, porque también vivimos una vida en la que no fueron compasivos con nosotros, no fueron misericordiosos. Estábamos heridos, endurecidos y todo mal, por maltratos, por abusos, por menosprecios, por egoístas, ¿verdad? Aún dentro de la misma familia, que es donde a veces se da más esas situaciones de menosprecio, ¿verdad? Entonces, las personas no están sanas, no están sanas. Y muchas veces se vuelven duras, se ha endurecido el corazón, se ha formado una raíz de amargura y la escritura dice que veamos que no se dé en nosotros una raíz de amargura, porque eso nos hace daño y no solo nos daña a nosotros, sino está dañando a las personas que nos han rodeado, nos rodean, ¿verdad? Entonces nos hemos descomunicado totalmente, no tenemos comunicación, por eso tampoco aplicamos la compasión. Ya no nos interesa, estamos metidos en las redes sociales, estamos metidos en el celular. Todos en la mesa, todos reunidos, todos reunidos alrededor del celular, ¿verdad? Que van a compartir la comida, que van a compartir un paseo, pero no, cada quien en su celular, ¿verdad? Cada uno metido en las redes, viendo otras cosas. Hemos sido suplantados por el celular. Hemos sido suplantados por otras cosas. Y entonces ya no hay esa comunicación, ya no se sientan los papás, ya no hay esa compasión tampoco de los padres con los hijos, de escucharlos cuando ellos están en crisis, cuando están nerviosos, cuando tienen temor de algo, o de los hijos para con los padres, ser movidos a compasión cuando el papá viene cansado del trabajo, cuando viene o está triste o está en un momento de depresión o está en un momento de angustia porque tal vez no hay trabajo, porque hay una enfermedad de por medio. Ah, no, pero no, ahorita no tengo tiempo. Ahorita no tengo tiempo, estoy en el cel, ¿verdad? Ahorita no, qué pereza. Estoy ocupado. Yo no puedo. Que lo haga fulanito. Esas son las frases que oímos constantemente en las familias y cuando se hablan en los problemas y es de todo el diario vivir, hermanos. ¿Qué ha pasado con nosotros? El yo de cada uno de nosotros se ha exacerbado, ¿verdad? Todo gira alrededor de nosotros. Somos egoístas. Cuando todo gira alrededor de nosotros, nos envolvemos en nuestro mundo y no existe mundo en donde están las otras personas con sus necesidades, no solo existen mis necesidades, entonces nos volvemos egoístas y se quita toda compasión, todo amor y toda misericordia de nosotros. Si las noticias que nosotros vemos hoy, si el vecino que está pasando una necesidad, si el amigo que está enfermo, si el papá que necesita que nosotros le ayudemos, si el hijo que necesita que nosotros lo escuchemos, si esas noticias que estamos viendo hoy, o esas personas que están cerca de nosotros no mueven nuestro corazón y no nos duele, nos hemos vuelto insensibles, inmisericordiosos. Y es necesario, hermanos, que ya desprendamos de nosotros todo eso que no nos deja. Esas son como anclas, son como garfios pegados en nuestras espaldas, en nuestros lomos, que no nos dejan movernos. Nosotros tenemos que ser personas efectivas en el reino de Dios. Y no nos ponemos en los zapatos de los demás. Esa es una frase que siempre han dicho nuestros abuelos: pónganse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué significa eso? Que entonces trate de entender la situación que está pasando esa persona, no solo de emitir juicios, ¿verdad?, sobre esas personas. Hay que hacer conciencia, que el Señor quite de nosotros
y pedírselo al Padre Eterno, toda sordera, toda ceguera espiritual, todo narcisismo, todo encantamiento, todo egoísmo, y que nos dé compasión. Tomar conciencia, hermanos, de la necesidad de otros. No podemos ser tan fríos, no podemos ser tan egoístas, no podemos hacernos los locos, como decimos acá, ¿verdad? Y tampoco decir que, bueno, pues yo voy a la iglesia y ya pensar que con eso ya lo hicimos todos y ya hicimos la obra maravillosa, ¿verdad? De que vamos a la iglesia. Quiero decirte una cosa, hermano, la iglesia somos nosotros. La iglesia no se limita a 4 paredes. La iglesia tiene pies, la iglesia camina, la iglesia tiene corazón, la iglesia de Cristo, la esposa del amado, es sensible también, es compasiva. Y somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que caminar como caminó el Señor, porque Él caminó a todo lugar. Él iba y sanaba, Él iba y libertaba, Él iba y escuchaba, cosa que nosotros hemos perdido y necesitamos recuperar, escuchar la necesidad del otro, escuchar lo que la otra persona me quiere decir, extender la mano. Y no se quedaba callado el Señor, porque por lo menos nosotros podemos dar una palabra de aliento a alguien que la está necesitando. Él siempre tuvo empatía. Jesús siempre nos mostró el ejemplo de la empatía, de la compasión. Él hablaba con las personas, él se acercaba a la persona, él se acercaba a la samaritana. Él venía y se acercaba al recaudador de impuestos. Él venía y comía allá, a donde estaban todos los que eran menospreciados. ¿Por qué? Porque él tenía compasión. Porque él tenía compasión. En Isaías capítulo 58 nos dice la palabra, en versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Y alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando yo escucho esta palabra, la palabra me dice que tengo que clamar a voz en cuello. O sea que yo tengo que venir y doblar mis rodillas y decir, Señor, clama a voz en cuello. ¿Y qué me hace moverme a mí para clamar? La compasión. La compasión que el Señor me ha enseñado. La empatía, el amor que yo tengo por mis hermanos. Porque no puedo llegar solo y llegar y pedir por mí, llegar a pedir por lo mío. No, es que hay un mundo. Hay un mundo que todavía no lo conoce. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que están pasando cosas durísimas, terribles. Y necesita que nosotros clamemos a voz en cuello, que no nos detengamos, no nos detengamos. Es que hay que estar movido, hay que estarse moviendo, hay que alzar la voz como trompeta. ¿Y cómo es una trompeta? Es escandalosa, una trompeta se oye a la distancia, una trompeta no pasa desapercibida y un hijo de Dios y un guerrero y un obrero no pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque le han movido a compasión, a lo que están necesitando y a lo que hemos estado necesitando todas las personas. ¿Qué pasa cuando estamos dormidos nosotros? Cuando no hay compasión somos egoístas, obesos espirituales, sabiendo bien que la palabra dice que al que más se le da, más se le demanda. Mecanizados, casa, celular, trabajo, celular, estudio, celular, comida, celular, dormida, celular, sábado, celular, domingo, celular. Yo. Estamos mecanizados, hermanos. Tenemos que salir de ese esquema, de esa mentira, de ese espejismo que Satanás ha puesto en nuestras vidas y volvernos efectivos en el mundo espiritual. Podríamos ir a visitar a una persona que está enferma, llevarle alimento, hablarle una palabra, mandarle un mensaje de aliento a una persona. Y empezando también por nuestras casas. Si hay compasión, si hay empatía, si me puedo poner en los zapatos de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi vecino, entonces voy a ser una persona sensible y compasiva. Hemos perdido la pasión. Porque una persona apasionada, porque cuando tenemos la pareja, podemos ser apasionados y estar con él y qué quiere y cómo lo chineo, o cuando hay una pasión por un deporte,
¿verdad? Como el fútbol, que es uno de los mejores ejemplos que podemos ver, identificados totalmente con el partido, identificados y con la camiseta y con ese color, y yo voy y yo proclamo y yo grito. Pero cuando son las cosas del Señor, ahí estamos, callados, dormidos, aletargados. Y el Señor hoy quiere que nosotros nos despertemos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido la pasión? ¿Por qué no hemos seguido los pasos del Maestro? ¿Por qué? Tú te has preguntado, hermano, ¿por qué? Porque nos demanda entrega, porque nos demanda amor, porque nos demanda tiempo para poder ir a hablar, compartir con una persona, porque nos demanda recursos. Y estamos pensando solo para nosotros y para nuestra casa, porque nos demanda escudriñar las palabras y ya no queremos sacar tiempo y no tenemos tiempo para leer las palabras, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Saquemos el tiempo, el Señor merece ese tiempo y nuestros hermanos también. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, porque nos demanda tolerancia el Señor, porque nos demanda santidad, porque nos demanda obediencia. Por eso hemos perdido la pasión. Cuando, si nosotros realmente trabajamos en esto, esa pasión se vuelve en nosotros más fuerte. Esa pasión nos mueve a amor, nos mueve a misericordia, nos mueve a empatía, nos mueve a caminar conforme a la voluntad, el diseño de la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué falta la bondad? ¿Por qué tanto odio? Porque no queremos amar con todo lo que implica la palabra amar. ¿Por qué no aplicamos la compasión? Otro elemento es porque estamos sumergidos en nuestros dolores y pensamos que solo nosotros sufrimos, pero no, hermanos, todos sufrimos y todos estamos pasando un proceso, pero todos podemos acompañarnos en medio de ese proceso. Necesitamos recuperar llaves muy importantes en el reino de Dios, llaves que nos llevan por compasión a hacer la voluntad del Padre y su asignación para con cada uno de nosotros. ¿Cuáles llaves? ¿Cuáles llaves hemos aprendido que nos mueven a hacer la voluntad de Dios con compasión? El amor. El amor que cubre multitud de pecados. El perdón que liberta de todo yugo de opresión y liberta mi alma. La fe, porque con ella podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La verdad, porque nos hace libres y nos liberta de toda mentira, de todo sistema de engaño. Meditemos en las palabras llenas de compasión de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el enemigo nos ha engañado, hermanos. Porque el enemigo ha metido una zancadilla en nuestras vidas. Y porque el enemigo ha venido con temor, con vergüenza, con odio, con falta de identidad como hijos de Dios, con sed, con frío, con ignorancia, ha traído oscuridad, engaño, manipulación, mucho ruido que no nos deja escuchar lo que el Señor nos quiere decir, distracciones y egoísmo. Hay que ver qué está haciendo el enemigo. El enemigo está haciendo fiesta con sus demonios para ver cómo viene y hace pedazos a la mies, al pueblo. Y nosotros necesitamos ser obreros efectivos para poder levantar con compasión a las personas que nos rodean. ¿Qué dice la palabra también el Señor? No hay quien predique. Porque pueden haber obreros, pero están metidos en las cuatro paredes. Porque pueden haber obreros, pero no van y ejecutan lo que el Señor ha dicho. Tenemos que comprometernos con el Padre. Y si nos comprometemos con el Padre, nos comprometemos también con el prójimo, hermanos.
Jesús todo lo hizo por compasión y hoy nos llama a avivar el fuego que hay en nosotros. Ahí está, hermanos, ahí está. La compasión ayuda a mejorar la situación de otra persona. Entonces, qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos empezar para tener yo compasión? Porque muchas veces, en lugar de tener compasión, rapidito lo que hacemos es emitir un juicio. Ah, no, esa persona yo la veo así, asá, y ya empiezo a decir y a emitir un juicio y a difamar o a calumniar a una persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si sé que eso es algo que no me permite moverme a compasión por el hermano, inmediatamente decirle, Padre, solo hay uno, un juez justo y eres tú. Perdóname, Señor, si yo he metido juicios injustos. Yo no quiero quitarte el trono. Ese trono solo te pertenece a ti, Padre eterno, al juez justo. Y ubicarse, hermanos, ubicarse inmediatamente. Ubicarse y decir, y tener dominio propio. Y el desentronar inmediatamente, quitar de su trono a Satanás que quiere venir con pensamientos negativos. Inmediatamente es cuestión, hermanos, de decisión, es cuestión de disciplina. El enemigo siempre va a andar dardos de fuego. Pero nosotros tenemos que tomar sobre todo el escudo de la fe, con la que podemos apagarlos. Y llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cómo? Tomando esa decisión de que cuando quiere venir el chisme a ocupar el lugar y la murmuración y la crítica en mi mente y en mi corazón, inmediatamente lo destrono de mi boca y de mi corazón y empiezo a cambiar la crítica y la quito y reprendo ese espíritu inmundo y entono inmediatamente una alabanza al Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Toda la gloria y la honra te pertenecen a ti. Vean, hermanos, ese es un ejercicio excelente. Es un ejercicio que yo he puesto en práctica porque yo le decía al Señor, Señor, qué fácil es llegar rápidamente y emitir un juicio, ¿verdad? Y ni sabemos, porque yo tenía una amiga y estando ella en oración, dice que estaba emitiendo un juicio de una persona y el Señor le dijo, ¿qué sabes tú si esa persona ya me pidió perdón? Si ayer en su oración me pidió perdón y todavía tú la estás juzgando y ya yo la perdoné. Y eso fue una enseñanza muy grande. Y yo agarré, lógico, para mi saco, ¿verdad? Y yo dije, uy, Dios mío, de verdad, que sabe uno si uno está juzgando y esa persona ya entró a cuentas con Dios. Entonces yo dije, no, voy a hacer ese ejercicio. Apenas me venga un dardo de fuego del enemigo, el que quiera que yo critique a alguna persona, inmediatamente voy a decir, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Y ahora este tiempo en el que hubiera usado para hablar mal de una persona o para pensar mal, lo voy a usar para glorificarte. Y empiezo, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres digno de suprema alabanza. Y así, hermanos, ese ha sido un ejercicio maravilloso que para mí ha sido muy efectivo. Hay que volver la mirada y los oídos al Señor Jesucristo, hermanos, y aprender a ser mansos y humildes y comprender lo compasivo que ha sido con nosotros nuestro Señor y que así quiere que nosotros seamos con las personas. Si somos compasivos, a través de esa compasión que vamos a tener empatía, perdón, me pongo en la posición de la otra persona, acordándome de a dónde el Señor me sacó y la paciencia que tuvo conmigo y que todavía tiene, ¿verdad? Vamos a aprender a orar, a acompañar, a levantar, a sanar. Vamos a aprender que esta vida y esta compasión es un campo de entrenamiento como un soldado de Cristo. Hermanos, acordemos que no estaríamos hoy aquí. Yo no estaría hoy aquí, tú no estarías hoy aquí, si no hubo un ser humano que fue movido a compasión para venirnos a hablar del Evangelio, para orar por nosotros, para que fuéramos levantados. Cuando logro compasión y hago ese ejercicio en mi vida, yo ejercito el gozo, la paz, la paciencia, el amor, la felicidad, los frutos, la justicia, la tolerancia, la misericordia. Pero si no lo hago, realmente, ¿qué es lo que sentimos nosotros en nuestro corazón cuando nosotros no somos compasivos? Hay dolor, hay ira, hay odio, hay culpa, hay falta de perdón,
hay rencor, hay vergüenza, hay un acusador detrás de nosotros, hay tristeza, hay frustración, hay fracaso, hay impotencia. Y eso no es bueno. Esas son cosas que nos generan a nosotros tristeza y hasta enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer si decaemos? ¿Qué tenemos que hacer si decaemos y en lugar de ser compasivos y misericordiosos, estamos emitiendo juicios? Pues si decaemos, volvemos a la fuente de la compasión, que es nuestro Padre, que nos enseña la compasión a través de la Escritura. Y nos dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien en Gálatas 6:9. Y nos dice la Escritura para que nos volvamos a la compasión. En cuanto lo hiciste con estos, mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Y nos vuelve a levantar el Señor con compasión y nos dice, perdona, Señor, nuestros pecados. Nos enseña Jesús a orar como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En Mateo 25:40. Y nos habla Isaías 53, que Él vino, varón experimentado en sufrimientos. Él iba como cordero al matadero. Y Él fue, y por ese amor y esa compasión entregó su vida por nosotros. Como nos dice Isaías 61, que vinimos para levantar a los que estaban enfermos, a sacar a los que estaban cautivos de las prisiones, hermanos. Eso nos tiene que mover la compasión. Porque somos hechos, dice la palabra, hechura suya, creados en Jesucristo, para buenas obras que el Padre ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y que nos dice también la Escritura, para que tomemos ánimo, para que seamos apasionados en esta encomienda que tenemos. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y yo quiero, hermanos, que hagamos un ejercicio, que traigamos a memoria en este momento aquellas personas que fueron compasivas con nosotros, que nos trajeron al Evangelio o que en algún momento de crisis estuvieron ahí con nosotros. Y gracias, papá. Te las presentamos en este momento, aquel amigo, aquella amiga, aquel papá, aquel abuelito, aquel pastor. Gracias, Señor, porque fueron movidos a compasión a mi favor. Gracias, papá. Y también hoy, hermano, quiero que traigas a memoria cuántas veces el Señor te movió a compasión, el Espíritu Santo, para que acompañaras a alguien con una palabra, con ánimo, con aliento, compartiendo algo, alimento, recursos, tiempo. Eso nos enseña que esa compasión ha venido a abrigarnos muchas veces y que nosotros hemos sido capaces de poder también abrigar a otros con la compasión que el Señor nos ha dado. Esa es una tarea. Esa es una tarea. Jesús sabe lo importante que son las almas y por eso pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Hermanos, recuperemos el entendimiento y que démonos cuenta que las almas son valiosas y que es necesario que seamos movidos a compasión. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias papá. Gracias por la compasión que has tenido para con nosotros. Gracias, gracias Padre, porque eres amoroso, eres compasivo, eres fiel, Padre, eres justo, Señor. Oh Señor, tú no nos has abandonado, sino que estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu rajamín, por tu compasión, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. Perdónanos, Señor, por la frialdad. Perdónanos, Señor, porque no hemos tomado la decisión, Señor, porque eres tan respetuoso. Pero somos nosotros los que no hemos tomado la decisión, Señor, de darnos la oportunidad de ese fuego, que ese fuego, Señor, se encienda en nosotros, la llama que arde en nosotros, Señor. ¿Para qué? Para hablar, para dar una sonrisa, para ayudar a una persona, aún en las cosas más simples, empezando por nuestros hogares. Padre, perdónanos.
Quita esa mediocridad, este estupor. Te presento el mundo espiritual de mis hermanos y el mundo espiritual mío, Señor, para que mandes ángeles. Te los pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, limpiando de toda jarasca, de todo espíritu de estupor, de todo letargo, de todo egoísmo, Señor. En el nombre de Jesús. Y se ha desatado sobre nosotros el amor de Dios, la compasión, la misericordia, para que caminemos conforme a tu voluntad. Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Hermanos, caminemos siendo compasivos y que el Señor me los bendiga abundantemente.